Bueno, mi nombre es Jenny Montilla, de la sección Sayá, paralelo de la carrera de Derecho. Hoy vamos a hablar sobre la lengua castellana y su origen, contenido de la materia Lengua y Tecnología de la Información y la Comunicación, cátedra impartida por la profesora Josefina Loaiza. ¿Cuáles son los apuntes que vamos a tratar? ¿Cómo surgió el idioma que hablamos? ¿Cómo evolucionó? ¿Qué lenguas han contribuido en su formación? Vamos a empezar hablando con el periodo prerromano. Antes de la llegada de los romanos, la península ibérica estuvo ocupada por otros pueblos que tenían lenguas y culturas diferentes. Este periodo es conocido como la época prerromana. Los pueblos más importantes, señalando algunos, los griegos y los vascos. ¿Cómo llega el latín? El latín llega a España en el siglo II a.C. Ellos trajeron su civilización, la más avanzada, sus costumbres y su lengua. Pero no es el latín clásico de las personas cultas, sino el latín vulgar que utilizaban los soldados y la gente normales. Se puede señalar que las palabras del castellano proceden de un latín, es decir, un 70%. Entre ellas podemos nombrar los días de la semana, menos el día sábado, los meses del año y muchos nombres de ciudades y pueblos, como el caso de Pamplona, León, Lugo y Mérida. ¿Qué es el lenguaje romance o la lengua romance? Esto surge por las distintas evoluciones del latín, que origina la formación de distintas lenguas que reciben el nombre de lenguaje romance, entre ellas el castellano, el catalán, el gallego, el italiano y el francés. Ocurren unas invasiones o varias invasiones. Entre esas invasiones podemos nombrar la invasión de los visigodos, que durante el siglo V después de Cristo son los llamados pueblos bárbaros que invaden la península ibérica, y lo más importante, como señalé anteriormente, fueron los visigodos. Ellos se adaptan a una cultura y al latín vulgar que se utilizaba en España, pero no dejaron muchas palabras en su lenguaje. También tenemos la invasión de los árabes, que eso ocurre en el año 711, casi sin ninguna resistencia, pues ya que ellos ocupan prácticamente toda la península. Ellos duran un tiempo de casi 10 siglos, pero no dejaron muchísimas palabras. ¿Cómo surge el nacimiento o la expansión del castellano? Se dice que ocurre en el norte de España por los cristianos que hacen frente a los árabes en un pequeño grupo. Su lengua va evolucionando con el paso de los siglos para dejar de ser el latín y formar una lengua nueva, como en el caso el castellano. Durante la Reconquista, los cristianos van ganando terreno a los árabes y con ello la lengua castellana, que se va extendiendo casi en el sur de la península. Expansión del castellano en España. Según parece, el castellano nació en la parte norte de la Castilla, en una zona comprendida entre Cantabria y Burgos. A la vez, se señala que el castellano, y debido a las diferentes evoluciones del latín, se desarrollaron otras lenguas que se extienden frente a la dominación de los árabes. De esta manera se va formando el actual mapa lingüístico de la península ibérica, formado por las 4 lenguas románicas, que son el castellano, el catalán, el gallego y el portugués. ¿Cómo está distribuido el castellano en el mundo? Está distribuido en Hispanoamérica, Estados Unidos, África y en otros países. Vamos a nombrarlos según su ubicación en Hispanoamérica: bueno, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica y Venezuela, Estados Unidos, California, Florida, Nuevo México y Nueva York, África, Guinea Ecuatorial, el Sahara Occidental y entre otros, como dije anteriormente, Filipinas, Israel y zonas del Asia Menor. Gracias.